Así es que Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Efesios, esta carta en la que yo he leído este pasaje, fue escrita por el apóstol Pablo, estando en prisión domiciliaria en Roma, por allá por los años 61 después de Cristo. Desde allí, desde Roma, escribió 3 cartas más: Filipenses, Colosenses y Filemón. De todas las cartas escritas por Pablo, se cree o se dice o se comenta que esta carta de Pablo a los Efesios es la carta más hermosa y más profunda de las que él escribió, teniendo en ella valiosas enseñanzas y una riqueza inmensa en esta carta de Pablo a los Efesios. Cuando Pablo está concluyendo de escribir esta carta, él redondea su consejo final haciéndole sentir a la iglesia en Éfeso su preocupación por las situaciones difíciles que tienen que enfrentar las iglesias. Y redondea toda esta carta y todos estos pensamientos con el ánimo de entregar también herramientas de cómo debemos enfrentar las dificultades que ya la iglesia en esa época estaba enfrentando. Diversos tipos de situaciones y problemas y dificultades que la iglesia ya enfrentaba: persecución, cárcel, etcétera. Así es que yo quiero hablar precisamente de esto porque nosotros vivimos en los tiempos, y la iglesia en general durante todos los tiempos ha vivido siempre bajo presión. Una permanente, constante guerra. Y entonces yo quiero compartir con ustedes estos consejos del apóstol Pablo, quien como buen maestro parte desde lo general para llegar después a lo particular, a lo que él quiere llegar. Así es que el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo está comenzando aquí a alentar a la iglesia cómo enfrentar los problemas.
Y el primer consejo que Pablo entrega aquí es este consejo de fortalecerse por lo demás. Y sabe que en los manuscritos más antiguos de la Biblia, en los manuscritos más antiguos de esta carta, la frase se lee, en vez de por lo demás, hermanos, se lee de aquí en adelante, hermanos. De aquí en adelante, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La iglesia debía entender y practicar este pensamiento, este principio. Nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en el poder de Cristo. Él nos puede capacitar con el poder suficiente para enfrentar al enemigo. Él es nuestra fortaleza. No solo en el sentido de sostenernos, sino que en el sentido de las ciudades antiguas que se rodeaban de una fortaleza, de murallas a veces infranqueables para protegerle de los enemigos. Entonces de aquí también Pablo, en este pensamiento, lo que nos está tratando de transmitir es que tenemos que fortalecernos en el poder de Cristo, que permitamos que Cristo sea nuestra fortaleza. Como poderosa muralla, Cristo está alrededor nuestro y tenemos que aprender a practicarlo. Cristo es nuestra fortaleza. Los enemigos no pueden llegar a nosotros porque Cristo nos fortalece. Es Cristo quien nos protege, nos rodea. Alabado sea el Señor. Así es que Pablo dice, de aquí en adelante, hermanos, entiendan que Cristo es nuestra fortaleza. Él nos rodea como un poderoso muro que los enemigos no pueden atravesar. Estamos rodeados de Cristo, que es nuestra fortaleza. El versículo 11 dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese que Pablo, hermano querido, está haciendo este énfasis porque el enemigo que nosotros tenemos es tremendamente poderoso. Y nuestras herramientas o nuestras armas humanas son totalmente insuficientes para enfrentarlo. Si alguno de nosotros pretende enfrentar a este tremendo enemigo que tenemos con sus propias capacidades, con sus propias armas humanas, de seguro va a salir derrotado. Por eso es que Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Así es que nosotros tenemos que aprender a protegernos no con nuestras armas, sino con las armas que nos da Dios. Que el Señor nos bendiga. Solo la armadura de Dios es capaz de soportar los ataques de tan poderoso enemigo. Porque las armas de Dios son espirituales, porque son poderosas y no son carnales, para enfrentar al enemigo. Y dice Pablo aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El término acechanzas significa artificios estudiados. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar las acechanzas. Y el término acechanza significa artificios estudiados.
Y artificio significa aquello que se hace con ingenio. Aleluya. ¿Sabe usted lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que nos estamos enfrentando ante un enemigo que tiene un ingenio tremendamente desarrollado y que prepara con ingenio antes de atacarnos. Su ataque lo prepara con ingenio. Así es que Pablo dice, ante tal enemigo no podemos salir victoriosos, sino solo vestidos con toda la armadura de Dios. Porque Satanás está en su taller haciendo uso de todo su ingenio para poder atacar. Que el Señor nos bendiga. Y luego Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo tercero que Pablo entonces nos dice aquí es que nuestra lucha no es contra carne. En griego esta frase, no tenemos lucha contra carne y sangre, en griego es, nuestra lucha no es contra carne. Los enemigos físicos o humanos que nosotros vemos son meros instrumentos. El verdadero enemigo es Satanás. Que el Señor nos bendiga. Así es que detrás de todas nuestras luchas, detrás de todas nuestras guerras, a veces vemos personas, a veces usted ve un colega, o a veces usted ve un vecino, usted ve a veces de entre sus enemigos, a lo mejor a un compañero de universidad, un compañero de colegio. Lo que Pablo está diciendo aquí, todas estas luchas, todas estas batallas no son contra esas personas. Ellos son meros instrumentos, sencillas herramientas. El verdadero enemigo es Satanás. Y el Señor lo reprenda. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Que el Señor nos bendiga. Así es que detrás de esa persona, ese colega con el que usted está teniendo problemas, dificultades, detrás de ahí, de esa persona, está Satanás. Ese es el verdadero enemigo. Así es que lo tercero que dice Pablo aquí a la iglesia es que la lucha no es contra carne. Nuestro enemigo es Satanás. Y Pablo dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Así es que Pablo está diciendo, mire, tomen toda la armadura de Dios porque hay días malos. Hay días que las situaciones que se viven son muy malas. Hay épocas en que la guerra es cruenta, es sin cuartel. Esos, dice Pablo, son los días malos. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pero luego agrega, y habiendo acabado todo, los días malos pasan. En los días malos fortalezcámonos en el poder del Señor. Alabado sea Dios, los días malos pasan y vienen los días buenos. Detrás de un mal día hay un día bueno. En el día malo fortalezcámonos en el Señor. En el día malo tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir. Aquí no se trata, fíjese que el término resistir aquí no tiene que ver con huir, sino combatir, luchar, batallar.
La gran parte de las veces el término resistir en la Biblia significa eso. No significa huir, no significa aguantar, significa también batallar, luchar. Así es que Pablo dice, habrá días malos, los que hay que resistir, hay que luchar, hay que batallar. Que el Señor nos bendiga. Porque habiendo acabado eso, entonces permanezcamos firmes en la fe. Estad pues firmes. Y ahora fíjese que Pablo pasa de este consejo general a lo particular o lo específico. Él está preso en Roma. Lo custodian soldados. Tiene la libertad de moverse en una casa que aparentemente le fue concedida. No sé si arrendada por los demás discípulos de esa época. Pero en esta primera prisión, Pablo podía moverse en una casa, no podía salir de allí, así es que la gente venía a Pablo para escucharlo allí en esa casa. Pero estaba custodiado de soldados romanos, y es por eso, me parece a mí, que cuando está escribiendo Pablo esta carta, Pablo está observando los soldados, está mirando su vestuario, está examinando para qué sirve el vestuario del soldado romano. Entonces, cuando nos ha puesto primero a la iglesia en esta advertencia general de que no estamos en guerra contra carne y sangre, sino contra potestades, contra las fuerzas de las tinieblas, después de aconsejarnos y decirnos que tenemos que resistir porque el día malo pasa y vienen días mejores, entonces después comienza a decirnos de qué forma, porque está instando a la iglesia a vestirse con toda la armadura de Dios, y entonces después Pablo comienza en forma particular a decirnos de qué forma tenemos que vestirnos con esa armadura. Sea bendito el nombre de Dios. Yo quisiera que esta noche de acá salgamos todos vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, permanecer firmes. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así es que hace este llamado Pablo, dice aquí el versículo 14, estad pues firmes. Y comienza toda esta disertación. Y aquí, en todo el contexto de la enumeración que está haciendo Pablo, que parece indicar que no está hablando de esta guerra a distancia, está hablando de esta guerra cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Porque todo lo que se menciona aquí son armas defensivas. Así es que Pablo comienza diciendo en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Que el Señor nos bendiga. Lo primero que hacía un soldado romano, porque el soldado romano usaba ropaje largo, camisolas, no sé cómo se llaman, largas, anchas, sueltas, que podían impedir cualquier acto de defensa. Por lo tanto, Pablo, ¿qué notó? Que lo primero que hacía el soldado romano era ponerse un cinturón sobre sus lomos para sujetarse todo ese ropaje, ese vestuario suelto, sin control. Iba a ser impedimento ante cualquier lucha cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, lo que primero que hacía el soldado era ponerse un cinturón. Y Pablo dice, estad ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. Y esta verdad, hermanos queridos, para nosotros como creyentes, para la iglesia también de Éfeso, para Pablo el apóstol, habla de la fidelidad y de la integridad del creyente. Lo que va a sujetarnos a nosotros frente al enemigo será nuestra fidelidad a Dios y nuestra integridad como personas. Yo estaba escuchando estos días a un conferencista japonés,
porque ya me aburrí de escuchar en español, lo escucho ahora en japonés. No, no, era un japonés, pero hablando en español. Ah, y lo he escuchado en varias ocasiones porque él no es un evangélico, es un conferencista. Y él decía la importancia que tiene la integridad. Y él decía en su conferencia, integridad no es lo mismo que honestidad. La persona puede ser honesta, pero no ser íntegra. Entonces dijo, permítanme explicarlo con lo siguiente. En un hotel hay una pareja que desde el hotel pide una pizza. Les llega la pizza al hotel. Cuando la abren, en vez de pizza, había ahí alrededor de $1.400.000, algo así, o $1.400.000. Y la mujer dijo, mira, no es pizza, es dinero. Entonces él dice, no lo podemos tomar. Mi padre desde pequeño me enseñó a ser honesto. Pero es que nos llegó no lo podemos tomar. Así que él dijo, cerró la caja. Y entonces dijo, vamos a ir a devolverla. Pero le dijo, ¿cómo vamos a ir a devolverla si ellos no se dieron cuenta? No, a mí mi padre me enseñó a ser honesto. Así es que llegaron a la pizzería. Y en la pizzería él dice al personaje allí, mire, sabe que nosotros pedimos una pizza al hotel y nos llegó esta caja, pero trae $1.400.000. Y la vengo a devolver. Porque a mí mi padre desde niño me enseñó a ser honesto. Y entonces quedaron todos con la boca abierta. Señor, realmente admirable. Admirable. Y él dijo, no, es que yo hago lo que mi padre me enseñó desde niño, a ser honesto. Y por eso no puedo tomar lo que no es mío y lo vengo a entregar. Y entonces le dice él, pero voy a llamar a los demás de aquí del restaurante para contarle esta historia, y además tengo un contacto con un periodista que lo puedo llamar para que su historia salga a la luz y todo el mundo sepa que hay hombres honestos todavía en este mundo. Y él le dijo, no señor, no, eso sí que no me puedo quedar, yo tengo que regresar, no me puedo quedar. Y él le dice, pero por favor, le dice, denos siquiera su nombre para nosotros mencionarlo y contar la historia en el diario o en la radio. Y él dice, no, señor, no puedo hacerlo. Y, por favor, venga un poquito para acá. Y lo saca para el lado y le dice al hombre, ¿sabe? No puedo darle mi nombre, no puedo decirle dónde vivo, tampoco puedo salir en la radio o en la televisión, porque esa mujer que usted ve afuera no es mi esposa. Era su amante. Entonces, la pregunta que hacía este conferencista es, ¿este hombre era honesto? Era honesto. ¿Era íntegro? No era íntegro. La diferencia, hermanos queridos, entre honestidad e integridad es que la honestidad tiene que ver con lo que yo hago. La integridad tiene que ver con lo que yo pienso. La honestidad tiene que ver con lo que yo digo. La integridad tiene que ver con lo que yo siento. Y el Señor dice que lo primero que usted y yo como cristianos
tenemos que hacer para enfrentar a tan poderoso enemigo es ser íntegros. Que el Señor nos bendiga. Y eso va por dentro. La honestidad y todos los buenos actos son externos. La integridad va por dentro. Que el Señor nos bendiga. Así es que lo primero que dice Pablo es sujetar las ropas con el cinturón de la verdad. Lo segundo, Pablo dice en el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza del soldado romano le protegía especialmente del corazón. Jesús dijo, ¿cierto? Del corazón manan los buenos y los malos pensamientos. Que el Señor nos bendiga. Santiago dice, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? ¿De dónde vienen vuestras contiendas? Vienen de nuestras propias concupiscencias. Engañoso es el corazón. Así es que el segundo elemento que Pablo dice que tenemos que usar como soldados es la coraza de justicia. Cristo es justo. Nosotros fallamos, pero Cristo es justo. Así es que cubrimos nuestro corazón con la justicia de Cristo. Que el Señor nos bendiga. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que, estimados hermanos, el segundo elemento es proteger nuestro corazón. Que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros predicamos, que lo que nosotros enseñamos, perdón la expresión vulgar que voy a usar aquí, que cuando nos paramos aquí detrás del púlpito le ponemos harto color. Hermano, que lo que decimos no sea coloriento, no sea, como dijo alguien por allí, pura chaya, que sea lo que hay dentro del corazón. Amén. Que nuestras palabras sean consecuentes con lo que hacemos y somos. Dios bendiga a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Fallamos mucho en eso, hermano. No somos consecuentes con lo que parecemos ser. Detrás a veces de la efusividad del predicador y de toda la parafernalia, perdón las expresiones vulgares que estoy usando, detrás de la parafernalia a veces hay mucha falsedad, mucha hipocresía, mucho no hacer lo que decimos. Debemos ponerle la coraza de justicia que cubre el corazón. Tercera cosa, calzado los pies. Dice el versículo 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto habla en primer lugar sobre la disposición que tenemos que tener nosotros para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio. Y yo dije hace tiempo atrás que este tipo de calzado que usaban los romanos no era un calzado común y corriente. Yo explicaba la otra vez que el calzado romano tenía clavos abajo. Porque por eso yo dije al principio acá que así como se está describiendo el vestuario aquí del romano, está describiéndose esta lucha cuerpo a cuerpo. Entonces los calzados de estos soldados romanos tenían clavos abajo. De tal manera, por eso que usted, a lo mejor si es que ve alguna película, yo ya de los 17 años que no veo película, ya. Eso es para los que van al cine, ya, Dios nos bendiga. Los soldados, ciertos romanos caminan como medio así cuando van a enfrentar a alguien. Es porque los calzados llevan clavos y eso les permitía estar firme. En una lucha cuerpo a cuerpo,
el calzado con clavo le permitía estar firme para enfrentar a su enemigo. Así es que calzado los pies está hablando de la disposición que debemos tener para predicar el evangelio, pero este calzado con clavo nos enseña que en Cristo tenemos apoyo y tenemos estabilidad. El que está en Cristo es como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Así es que este evangelio bendito y glorioso que nosotros predicamos, no solo lo estamos enseñando, sino que además nos otorga apoyo, respaldo y solidez para enfrentar la vida. Amén. Hay muchos que estamos aquí bendecidos por Dios porque el evangelio nos dio estabilidad. Gloria a Dios. Y dice Pablo, en una cuarta cosa, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el soldado romano, el escudo era alto, rectangular, de una altura aproximada de 1,20 m y de 75 centímetros de ancho, cubierto con pieles hacia el exterior. El propósito de este escudo era proteger, por eso Pablo dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que Dios nos bendiga. Así es que este escudo era de 1,20 m de altura, 75 centímetros de ancho para proteger, y además cubierto de pieles, porque las flechas ardientes que se lanzaban contra los enemigos, los soldados romanos ponían su escudo y las flechas ardientes se apagaban. Esas pieles permitían que las flechas que se clavaban en los escudos se apagaran. Por eso Pablo dice aquí entonces, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe nuestra, que no está basada en fuerzas humanas, sino en un Cristo glorioso, nos protegerá de todos los dardos de fuego del maligno. Tomemos el escudo de la fe. Cuando la razón no tiene respuesta, la fe tiene toda la respuesta. En Cristo somos más que vencedores. Amén. No importa el problema que usted está atravesando, tome el escudo de la fe esta noche y diga, con Cristo soy más que vencedor. El problema que tengo yo lo voy a superar porque con Cristo soy más que vencedor. Satanás te lanza dardos de fuego aniquilando tus pensamientos, haciéndote sentir incapaz, no sirves para nada. Pon el escudo de la fe, soy hijo de Dios. Y si Cristo está conmigo, todo es posible. Gloria al Señor. Quinta cosa. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era finalmente, cierto, este casco que se ponía sobre la cabeza. Evidentemente para el soldado lo más importante era la cabeza. Debemos proteger nuestra cabeza. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, Satanás, una vez que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, Satanás no puede entrar a su corazón. No puede tocar su corazón, porque en el corazón está Cristo sentado ahí. El trono del Señor está en el centro de su corazón, por lo tanto Satanás no puede entrar ahí. Pero sí puede afectar su cabeza. Ese es el taller de Satanás. Puede afectar nuestros pensamientos. La mente del cristiano no debe dar lugar a dudas. Cristo es grande y poderoso y Él nos sacará adelante. Tampoco podemos darle lugar a la desorientación. No podemos desorientarnos. Nuestro blanco perfecto es Cristo y allí tiene que estar puesta siempre nuestra mirada. Él nos sacará en victoria. Ese es el punto importante para nosotros, Cristo el Señor. No podemos permitir entrar en nosotros la duda ni la desorientación. Finalmente, Pablo habla de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu.
Este término espada en griego es nakaira. ¿Ya? Para diferenciar, aquí el término que aparece es nakaira. Es el mismo término que aparece allá en Hebreos cuando dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Ese mismo término que aparece allí, aparece acá. El término es nakaira y significa daga corta. Por lo tanto, aquí está haciendo referencia a esta batalla cuerpo a cuerpo en que se usa esta daga corta para herir al enemigo. Y Pablo dice aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para enfrentar a Satanás, lo tenemos que enfrentar con la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Él venció al diablo con la palabra de Dios. Es importante, hermanos, tener para nosotros siempre y permanentemente palabra de Dios en nuestras mentes. Palabra de Dios en los momentos difíciles. Para citar esa palabra, para decir esa palabra, para declarar esa palabra, para anunciar esa palabra de Dios. Y de esa forma nos enfrentamos con Satanás. Con la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Que Dios nos bendiga en esta noche. Y quiero concluir haciéndoles un llamado a cada uno de ustedes a que tomemos toda la armadura de Dios. Por lo demás, desde aquí en adelante, dijo Pablo, tomad toda la armadura de Dios. Cada uno de nosotros tome toda la armadura de Dios. Yo me levanto por la mañana, oro al Señor, doblo mis rodillas y antes de concluir mi oración, yo digo delante del Señor, Dios eterno, en esta mañana me visto con toda la armadura de Dios. Pongo sobre mis lomos el cinturón de la verdad. Pongo sobre mi pecho la coraza de justicia. Calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomo en mi mano izquierda el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomo en mi mano derecha la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cada mañana declaro y digo, Señor, ahora soy un soldado de Jesucristo y tú eres mi capitán. Que el Señor nos bendiga. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Incline su cabeza. Con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Yo quiero que ahora ustedes, junto conmigo, tomemos toda la armadura de Dios. Pablo dice, de aquí en adelante, tomad toda la armadura de Dios. Repita conmigo, fuerte y audible. Dios y Padre, esta noche tomo para mí toda la armadura de Dios. Sujeto mis lomos con el cinturón de la verdad. Pongo en mi pecho la coraza de justicia. Calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomo en mi mano el escudo de la fe, con el que puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación y tomo en mi mano la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y declaro esta noche que estoy vestido con toda la armadura de Dios y soy un soldado de Jesucristo y Jesucristo es mi capitán. En el nombre de Jesús. Amén.